puede dirigir en oración para dar inicio, por favor? Sí, vamos a ver. Te damos gracias esta noche, Padre bendito, porque nos concedes esta nueva oportunidad de reunirnos aquí en este lugar y a través del internet a nuestros hermanos que por la distancia, por las cuestiones de trabajo, no pueden estar hoy con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque dispones en nuestro amado hermano Martín para que pueda ofrecer este tiempo de estudios. Rogamos que tu Santo Espíritu lo ilumine para que de esa manera podamos llevarnos, Señor, tu mensaje y conocer más tu voluntad para nosotros y aprender de este estudio que se está llevando a cabo acerca del profeta Isaías y tu trato en aquel tiempo con el pueblo de Israel y con Judá e Israel, pero también en el día de hoy, cómo es que tú sigues, Señor, ocupando tiempo para nosotros. Te rogamos perdón por nuestros pecados, te suplicamos que en este momento, Señor, tú tomes control de lo que se diga y se haga, para que de esa manera podamos, Padre, por el poder de tu palabra ser edificados. Recibe pues toda la honra y toda la gloria. Padre bueno, te rogamos que te quedes con nosotros y todo esto te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenido, hermano Roberto. Hola, hermanos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Igualmente, hermano. Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Estamos aquí una vez más para dar continuidad al libro de Isaías. Pero antes de comenzar, hermanos, me gustaría hacer tal vez un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, que muchas veces algunos detallitos ahí se nos pueden escapar. Y es muy importante el ver la continuidad que manifiesta este libro. Entonces, no sé si alguien se acuerde qué capítulos vimos, qué fue lo que vimos, qué es lo que recuerdan. Hermanito Roberto, ¿se acuerda de algo en especial? El cómo el Señor es misericordioso, cómo nos perdona, cómo de alguna forma está con una paciencia que sobrepasa nuestro entendimiento. Y pues es la historia, ¿no?, de siempre, de cómo el mensaje es que vuelvan al camino, que vuelvan a Dios, que dejen la idolatría. Creo que en ese proceso siempre, pues no importa cualquiera de los profetas que veamos, siempre es el amor de Dios a su pueblo para traernos de regreso, y que entendamos que el mejor camino es caminar con Él y caminar a su paso, ¿no? Amén. Gracias, hermanito. Hermano Luis. Vimos los capítulos del 13 al 22 y relativo a las conquistas de los pueblos como Moab, como Filistea, Egipto, Asiria, entre otros. Ok, sí, ¿no? Vimos, gracias, hermano. Vimos cómo Dios fue trayendo justicia sobre diferentes naciones. Pero no porque fuera un Dios enojado o sin alguna razón, ¿no? Sino porque cada una de ellas se había alejado de él de una forma específica y diferente. Vimos Babilonia. ¿Quién recuerda cuál fue lo acusado de Babilonia? Pues Babilonia usada como instrumento de parte de Dios para castigar el pecado de Israel, pero también la soberbia de Israel, de Babilonia, tenía que ser pues castigada, porque el hecho de ser instrumento en la mano de Dios para castigo a Israel no era motivo para ensoberbecerse, sino que ellos lo hicieron así y Dios determinó que también vendría una destrucción sobre Babilonia. Sí, de hecho, gracias, hermano. Babilonia lo nombramos 2 veces, ¿no? En uno de los primeros capítulos y posterior en otro. Y justamente como dice el hermano Vicente, Babilonia fue juzgada por creerse autosuficiente, ¿no? ¿Alguien recuerda de qué fue juzgado Moab?
Bienvenida, hermanita Socorrito. Moab fue por su orgullo. Lloraban, pero no se arrepentían, ¿no? Eso fue lo de Moab. En Siria, por ejemplo, por poner su fe en alianzas humanas, en lugar de buscar a Dios. En Etiopía, por ignorar las señales divinas y pues, se fueron a su propio ritmo, ¿no? No contemplaron nada a Dios. Egipto, ¿alguien recuerda Egipto? Su idolatría. Su idolatría, por confiar más en su sabiduría de ellos, ¿no? Y por dioses ajenos. Y Arabia por correr sin dirección, buscando refugio en cosas banales y pasajeras. Y por último, Jerusalén. ¿Recuerdan por qué fue Jerusalén? Básicamente es porque era la más cercana a Dios y también fue la más indiferente, ¿no? A pesar de conocer tanto de Dios, no le importó esos juicios que venían. Pero en contraste con todo esto, cerramos analizando el capítulo 14 y vimos que mientras unos caen por no escuchar, por no temer o por no rendirse, hay un pueblo que va a encontrar reposo. Y la pregunta que de hecho finalizamos con esta pregunta el estudio anterior era que si estábamos construyendo una confianza verdadera en Dios o seguíamos apostando por nuestras propias fuerzas y nuestros propios planes. Y justamente el estudio del día de hoy abarca desde Isaías capítulo 23 hasta el capítulo 27. Y en el 23 nos encontramos con otra nación y con otro juicio. Esta ocasión es la ciudad de Tiro. Esta era una de las ciudades más célebres marítimas de la antigua tierra. Se conocía como la gran ciudad portuaria y era una potencia comercial. Era experta en negocios, en tratados, en mover dinero, inclusive en mover influencias. Podríamos decir que era el símbolo de esa autosuficiencia, pero ya en manera económica. Por lo mismo, pues nadie la tocaba. El capítulo 23, hermanos, abre con una escena de lamento. Los barcos de Tarsis lloran porque el puerto que los enriquecía había sido destruido. Tiro, que comerciaba con todo el mundo, que tenía relaciones hasta con Egipto, que nos lo dice en el versículo 3, que era reconocida como una corona gloriosa, que también nos lo menciona en el versículo 8, queda en ruina. ¿Pero por qué? Queda en ruina, hermanos, porque se exaltó a sí misma, porque pensó que sus riquezas eran suficientes, porque dejó fuera a Dios de sus planes. Hermanito Vicente, ¿me puede apoyar con Isaías 23, versículo 9, por favor? Sí, dice así la palabra. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Amén. Gracias, hermano. No hay estrategia humana, hermanos, por más brillante que ésta parezca. No hay ninguna estrategia que pueda sostenernos si nosotros estamos desplazando a Dios del centro. La autosuficiencia económica, el deseo de controlar todos los resultados, la obsesión por asegurar el futuro sin consultar a Dios, todo eso tiene fecha de caducidad. Porque Dios no compite con nuestros ídolos, Él los derriba y muchas veces lo que más amamos, si lo adoramos en lugar de confiar en Dios, se convierte en un instrumento de juicio. Pero esos ídolos no tienen que ser figuritas, no tienen que ser imágenes, no tienen que ser las famosas estampitas. Pueden ser logros, pueden ser relaciones, planes personales, incluso nuestra estabilidad financiera. Todo aquello que llega a ocupar ese lugar en nuestro corazón que le pertenece a Dios, todo lo que define nuestra seguridad, nuestra identidad o nuestro propósito por encima de Dios, eso, hermanos, lo estamos convirtiendo en un ídolo. Y aunque no tenga forma física, nosotros le estamos dando ese poder. Y cuando eso pasa,
Dios no se queda de los brazos cruzados, porque Él nos ama tanto que no quiere dejarnos construir sobre un piso falso. Este capítulo de Isaías nos muestra que cuando el pueblo confía en lo equivocado, Dios acude, derriba y limpia, no por crueldad, sino por misericordia. Porque si seguimos apoyados en lo que no puede sostenernos, pues nos vamos a derrumbar. Por eso muchas veces Dios permite que se caiga lo que pensábamos o lo que sentíamos que nos sostenía, para que finalmente descubramos quién sí nos puede sostener en verdad. Queríamos estabilidad en lo material más que en la palabra, se tambalea toda nuestra economía. Confiábamos más en una persona que en el Señor, la relación se rompe. Estábamos orgullosos de nuestra autosuficiencia, nos encontramos con algo que no podemos hacer solos. Y no es para aplastarnos, es para que recordemos quién es Dios, para devolvernos el único fundamento que no se mueve. Porque lo que Dios derriba también puede reconstruir, pero esta vez lo hace sobre la roca eterna. Este capítulo también vemos que el juicio de Dios no es caprichoso, no es caótico, es dirigido, es una respuesta a la arrogancia. Y en el versículo 11 dice que Dios ha extendido su mano contra el mar, ha sacudido los reinos y ha dado orden contra Canaán para destruir sus fortalezas. Dios actúa y Dios decide. Y cuando Él habla, hasta las estructuras más firmes se tambalean. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto en este capítulo. El juicio de Dios a Tiro no es eterno. El versículo 15, hermano Luis, ¿nos puede apoyar, por favor? Versículo 15. Del 23, ¿no? Del 23, por favor. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Gracias, hermano. Después de 70 años, Tiro se va a volver a levantar. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué? Dios lo vuelve a levantar, pero ahora con un propósito mayor. El versículo 18 nos dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. No se van a guardar sus ganancias y todo el fruto de su comercio va a ser usado para sostener a los siervos de Dios. Dios puede usar incluso lo que fue impuro, lo que fue soberbio, lo que fue juzgado, para los propios fines redentores del Señor. Porque lo que un día fue idólatra puede ser redimido si es puesto al servicio de la gloria. Entonces la pregunta que nos hacíamos al final del capítulo anterior, del estudio anterior, pues ahora toma un poco más de fuerza, ¿no? ¿En qué estamos confiando? ¿Nuestra inteligencia financiera? ¿Nuestra habilidad para resolver los problemas? ¿Nuestros contactos y nuestras estrategias? Porque estos capítulos que analizamos la semana pasada junto con este capítulo 23 nos dice con claridad que todo eso se viene abajo si no está sometido a Dios. Y al mismo tiempo nos recuerda que Dios puede redimir lo que hoy parece caído. Que Él no busca destruir solamente por destruir. Su juicio apunta a despertar, a restaurar, a volver a alinear nuestros corazones con su voluntad. Que nuestra confianza no está en lo que sabemos hacer, sino en lo que Dios puede usar incluso nuestros errores para enseñarnos a depender de Él. Dios no se opone al progreso, pero sí se opone a la soberbia. No es enemigo de las estrategias, pero sí del orgullo que olvida que sin Él no hay un fundamento firme. Y si hoy estamos construyendo algo, una familia, una carrera, un futuro, una relación, que sea sobre esa roca, hermanos, no sobre un puerto comercial que puede parecer firme, sino sobre Dios, que es eterno y que permanece cuando todo lo demás cae. Isaías capítulo 24, versículo 1. Hermanito Ricardo, bienvenido. ¿Nos puede ayudar, por favor?
Amén, hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanito. Isaías 24:1, ¿verdad, mi hermano? Por favor, hermano. Claro que sí. Dice la palabra de Dios. Perdón. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y transforma su faz, y hace esparcir a sus moradores. Bien, gracias, hermano. Esto no es simbólico, no es una metáfora poética para asustar. Es un anuncio profético serio. Y lo que más nos debe de sacudir es que no hace distinción entre sacerdotes y siervos, entre dueños y esclavos, entre comerciantes y clientes, entre prestamistas y deudores. Todos, sin excepción, son alcanzados. La justicia de Dios no se negocia según el estatus, y su santidad no se acomoda a nuestros rangos sociales. El pecado corrompió a la tierra entera, a toda la humanidad, nos dice Génesis, y por eso el juicio también es global. Isaías 24, versículo 5 nos dice en Nueva Biblia de las Américas: también la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Dios no está actuando por un enojo caprichoso. La tierra está sufriendo porque la humanidad desobedeció. Básicamente nosotros como personas rompimos ese diseño que Dios ya tenía definido. Y aquí se nos recuerda que el juicio de Dios no es un arranque emocional, sino una consecuencia inevitable de la rebeldía. Si se rompe el orden de Dios, lo que sigue es el caos. Y cuando eso ocurre, la vida pierde sentido, hermanos. Isaías 24, versículos del 7 al 9. Hermanito Roberto, ¿nos puede apoyar, por favor? Capítulo 24, versículos del 7 al 9. Sí. Dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Gracias, hermano, amén. Pero incluso en medio de este colapso, Isaías da un giro, ¿no? Porque de pronto en el versículo 14 aparece un grupo que no está lamentando, que no está perdiendo esta alegría como nos lo dicen estos versículos, sino que al contrario están alabando. Ellos alzan su voz, gritan de júbilo, desde el occidente aclaman la majestad del Señor. ¿Quiénes son estos? Los que han decidido no dejarse arrastrar por el miedo, los que entienden que Dios sigue en control, aún en medio de este juicio. Son el remanente fiel. Los que en vez de quejarse, adoran. Los que en vez de desesperar, proclaman. Proclaman la gloria del Señor. Porque cuando todo se mueve, cuando el mundo colapsa, nuestra respuesta revela en quién confiamos realmente. Isaías 24, versículo 16 nos dice que se escuchan cánticos, gloria al justo, nos dice en una parte. Esa voz del remanente atraviesa el ruido del juicio. Y aunque Isaías también siente el peso de lo que ve, porque dice, ay de mí, desgraciado de mí, la alabanza no se detiene, porque incluso en los momentos más oscuros hay un pueblo que no se calla, un pueblo que no adora por emoción, sino que lo hace por convicción. Este capítulo 24 cierra con una declaración de esperanza profunda. El versículo 23 nos dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Eso es lo que viene, hermanos. Lo que Dios está haciendo no es solo limpiar, es preparar el terreno para reinar. Él no está destruyendo por destruir, está restaurando el orden, está reinstalando su gloria en el centro de todo. Si bien hay juicio, Isaías también nos muestra que no todo termina en ruina como lo hemos estado viendo en las clases anteriores, porque Dios no solamente nos advierte, también nos consuela. Y ahí es donde entran los siguientes capítulos.
Isaías 25 al 27 es esa pausa, una pausa gloriosa en medio de todo este juicio. Es un canto, es una declaración, es una visión de esperanza que nos recuerda que Dios sigue reinando, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayendo, incluso que sintamos que todo está mal, Dios tiene el control de todo. Aquí no vemos naciones cayendo por ciertos pecados, sino un pueblo que espera, que resiste, que confía y que obedece. Dios no se olvidó de ellos y tampoco se olvida de nosotros hoy en día. Isaías abre el capítulo 25 con una alabanza. No porque todo esté resuelto, sino porque él sabe en quién ha confiado. Hermanita Ceci, ¿nos puede apoyar en el versículo 1 del capítulo 25, por favor? Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Gracias, hermana. Este versículo es como un golpe, ¿no? Directo al temor y a la duda que muchas veces presentamos. Porque Isaías no está en un momento de calma, no está cantando desde la abundancia ni desde su comodidad. Está cantando desde la tensión del juicio, desde un mundo que parece tambalearse bajo sus pies. Sin embargo, en medio del caos, él puede levantar los ojos y decir con esa firmeza: tú eres mi Dios. ¿Nosotros podemos hacer lo mismo hoy? No dice fuiste en el pasado glorioso. No dice serás cuando todo está bien. Dice eres en tiempo presente. En medio del ruido, en medio de la incertidumbre, Isaías declara esa relación viva, firme, personal. No se está agarrando de lo que siente, sino de lo que sabe. Y eso, hermanos, eso es la fe verdadera. Esa firmeza interior que lo lleva a adorar como se debe. No por emoción, no alaba porque todo le salió bien ese día. Isaías está adorando porque reconoce el carácter de Dios y porque ha aprendido a ver a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Adorar no es una reacción emocional al momento. No es algo que sale solo cuando todo va bien o cuando me siento muy espiritual. Adorar es una convicción. Es el resultado de conocer quién es Dios y confiar en lo que Él ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que Él va a hacer. Isaías no está levantando el cántico porque el entorno lo motive. Está cantando porque su fe tiene esas raíces firmes y fuertes. Él sabe que Dios es fiel y por eso le alaba. No como un reflejo automático, sino como una decisión consciente de poner a Dios en su lugar, que es el centro, que es el trono, que es en lo más alto. Y lo que resalta aquí es que está convencido de algo: Dios no improvisa. Dice que sus designios fueron concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Es decir, lo que Dios está haciendo no es una reacción, es parte de un plan mayor. Está lleno de sentido, aunque nosotros a veces nos parezca confuso, lo sintamos doloroso. ¿Cuántas veces hemos llegado a cuestionar algo porque no lo entendemos? Como si porque nosotros no lo entendiéramos significara que está fuera de control. Isaías nos recuerda que lo que Dios hace no es nuevo para Dios, aunque sí lo sea para nosotros. Y eso es lo que nos debe de traer paz todos los días. Dios no está improvisando en ninguna circunstancia de nuestra vida. Más adelante en este mismo capítulo, Dios nos promete algo increíble. Hermanita Socorrito, ¿nos puede apoyar con el versículo 6, por favor? Del capítulo 25. Sí, mi hermano. Dice la palabra de Dios: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Amén. Amén.
Gracias, hermana. Y esto no habla solamente de comida. Este banquete es simbólico, si lo queremos ver así, porque representa esa restauración, esa comunión, esa reconciliación. Dios no solamente está trayendo al juicio a las naciones que lo han despreciado, también está preparando un banquete para los que confían en Él. Lo más hermoso es que ese banquete no es exclusivo, no es VIP, si lo queremos ver. No es solamente para un grupo étnico o un grupo social. Dice que es para todos los pueblos. Esto ya es un adelanto claro del Evangelio. La salvación está abierta para todo el que lo crea, no solamente para Israel. El banquete está listo, la invitación está hecha, pero solo llegan los que esperan y los que perseveran en él. Adelante, hermanito Ricardo. Sí, mi hermano, gracias. Perdón por la... esto me hizo recordar, hermano, que hay un texto en el libro de Hechos 17, del cual hay un tema muy importante una pregunta que dice, ¿estamos preparados para el encuentro con Dios? ¿Y ese encuentro dónde va a ser, hermano? En el día del juicio. En Hechos 17, del 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hermano, Dios nos invita desde los profetas, ahorita que estamos viendo Isaías, hasta el Apocalipsis, hermano, al arrepentimiento, a encontrarnos, porque Dios no quiere que nadie perezca en ese lugar que creó para Satanás y sus ángeles. Él quiere que todos nos arrepintamos y seamos salvos, hermano. Entonces debemos de prepararnos desde ahorita para el encuentro que nos vamos a tener con Dios y que va a ser en la segunda venida del Señor. Entonces esto me hizo recordar, hermano, que debemos estar listos para ese encuentro. Gracias. Gracias, hermanito. Y de hecho, gracias, hermano, por... ¿Quería algo más, hermano? Vale. Apoyando ahí un poco cómo la Biblia habla todo igual y nunca se contradice. En Mateo 25:32, ¿no? Nos dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿A quién va a apartar? Como decía bien nuestro hermano Ricardo, pues a esas personas que se permanecen, ¿no? A los que seguimos, a los que nos esforzamos, a los que queremos ser obedientes a pesar de esa carnalidad que muchas veces nos llama. Y nos está hablando aquí de solamente una esperanza política o nacional. Aquí entramos al terreno eterno. Dios dice que va a destruir la muerte misma en el versículo 8. Hermanita Sofi, ¿nos puede apoyar, por favor? Capítulo 25, versículo 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Gracias. Nos está diciendo Dios que va a destruir a la muerte misma, ¿no? ¿Quién creen que pueda prometer eso si no solamente es el Dios de vida? Y no solo eso, también va a enjuagar nuestras lágrimas, va a limpiar el rostro de dolor, va a sanar las heridas que nadie más ha visto. Este versículo conecta de forma directa con el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, dice la palabra. Hermanito Ricardo. Sí, hermano, es que también lo relaciono con Hebreos 2:14, que dice, ¿quién tiene el imperio de la muerte? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él, o sea, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús
A eso vino, a destruir al que tiene el imperio de la muerte, a Satanás, ¿por medio de qué? Del Evangelio, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano, gracias. Lo que Isaías vio como una promesa profética, nosotros lo vemos como un destino asegurado con Dios, con Cristo. Él vino, como ya nos dijo el hermano Ricardo, venció a la muerte y nos abrió esa puerta, esa esperanza que Isaías solamente podía anticipar desde lejos. Él no solo promete quitar el juicio, promete quitar el dolor, promete quitar el oprobio, promete que un día todo lo que nos lastima hoy va a ser historia. Y aún sabiendo esto, ¿a qué le estamos apostando nuestra esperanza? ¿A nuestros logros? ¿A una economía estable? ¿A relaciones humanas frágiles? Si Dios ha prometido vida, restauración y paz, ¿por qué vivimos angustiados por lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Por qué nos preocupa tanto una relación personal? ¿Por qué nos preocupa tanto el trabajo al grado de dejar la iglesia? ¿Por qué no podemos conectarnos por estar tan ocupados? ¿Será que como el pueblo en los tiempos de Isaías nos cuesta ver más allá del problema inmediato? ¿Será que olvidamos que la última palabra no la tiene el caos? La tiene Dios. Tal vez hoy no estamos viendo el banquete. Tal vez sentimos que todavía hay juicio, hay lágrimas y que hay soledad. Pero las palabras de Dios siguen siendo firmes. El mismo versículo que nos hacía favor la hermanita Sofía de leer al final. El Señor ha hablado. Y si Él lo dijo, ¿por qué vamos a dudar? Él lo va a cumplir. No es una promesa débil, no es una alusión optimista, es la voz de Dios asegurando que la muerte será vencida, que el dolor tendrá final y que su pueblo va a encontrar reposo. Cuando uno cree que eso es verdad, algo cambia dentro de nosotros. Esa fe deja de ser un concepto abstracto y se convierte en esa fuerza que nos da vida. Esa clase de fe, la que descansa en lo que Dios ya dijo, aunque no se vea, debe de ser contagiosa. El capítulo 25 fue una alabanza individual, una respuesta personal de Isaías en medio de la tensión. Pero el capítulo 26 abre con algo distinto, abre con una declaración colectiva. Ya no es solo Isaías quien canta, ahora es el pueblo quien se une, porque esa fe es firme. No negó la realidad, pero sí creyó en la fidelidad de Dios. Se ha esparcido, se ha fortalecido en comunidad. Hermanita Janet, ¿nos puede apoyar en Isaías 26, versículo 1, por favor? Sí, hermano. Y la palabra de Dios dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Gracias, hermano. Este cántico ya no dice de una sola voz, sino de una comunidad que ha decidido confiar. No están alabando porque todo esté bien, sino porque eligieron creer en lo que Dios ha prometido. Y eso, hermanos, transforma el ambiente. La fe no solamente sostiene, también tiene que inspirar. Así como el miedo se extiende y paraliza, la fe también puede edificar y fortalecer entre una comunidad. Pablo lo decía así en Filipenses 1:14. La mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Su fidelidad en prueba motivó a otros, porque la fe se imita, se modela y se aprende. No se transmite automáticamente, pero sí se siembra en otros por medio del ejemplo, del testimonio y de esa convicción que tenemos que mostrar. Así que cuando alguien alaba con entendimiento, cuando permanece firme sin dejar de confiar, está enseñando con su vida. Y eso muchas veces es más poderoso que 1000 palabras. Nuestra forma de confiar puede levantar al cansado. Nuestra obediencia puede animar al que está flaqueando. Y nuestra fe, cuando es firme, también puede edificar a otros.
Que nuestra vida sea ese testimonio vivo que anime a confiar y a resistir, sabiendo que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Y justo después de mostrarnos esa comunidad que canta con convicción, Isaías 26, versículos 2 al 4 nos dice: abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Isaías nos deja ver por qué cantan así. No solamente es una emoción, no solamente es un momento, es un fruto de una fe firme y perseverante. No dice que fue perfecta, ni que no falló nunca, sino que permaneció. Dios honra la fidelidad, incluso cuando viene acompañada de debilidad. Lo que Él busca son corazones constantes, no historiales impecables. Como nos dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad no cambia, pero lo que hace es que nosotros hagamos que la nuestra madure. La paz de Dios no es una emoción pasajera, es un estado espiritual para quien ha decidido confiar más allá de cualquier circunstancia. Y esa frase firme propósito habla de alguien que ha alineado su mente, sus decisiones, su esperanza con la voluntad de Dios. No se deja llevar por lo que siente ni por lo que ve, sino por lo que sabe de su Señor. Y ahí es donde donde Dios actúa, guarda, sostiene y cubre con esa perfecta paz. Una paz que no se explica con lógica, como nos dice Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque no depende de que todo esté bien, sino de saber que Dios sigue siendo bueno. Y por eso Isaías concluye con un llamado directo en el versículo 4. Aquí ya no es una simple promesa, es un desafío. Confiar para siempre. Esto implica que habrá momentos en donde nuestra fe va a ser probada, donde las circunstancias no nos van a ayudar, donde el panorama no va a ser claro, pero incluso ahí, Él sigue siendo esa roca, sigue estando firme, sigue siendo inamovible, seguro, Él mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué nos está diciendo Isaías aquí? Que la fidelidad diaria, la confianza firme, la determinación de no soltar a Dios aunque duela, no va a pasar desapercibido. Son puertas abiertas, son caminos de paz, son vidas sólidas sobre roca. Nuestra vida debe de ser ese testimonio que inspire a otros a confiar, pero sobre todo a resistir. Porque si Él empezó, Él lo va a terminar. Y si Dios sostiene, nada nos va a derribar. Entonces, si caminar con firmeza, con confianza y con fidelidad abre las puertas espirituales, ¿cómo se ve ese camino en la vida real? ¿Qué significa vivir con rectitud cuando el mundo parece ir en la dirección opuesta? Isaías 26, versículos 7 al 9 nos responde. Hermanito Luis, ¿nos puede apoyar? 26 del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Gracias, hermano. Aquí no hay una fe superficial, no hay épocas en temporada. Este es el testimonio de un pueblo que no solo camina con Dios cuando todo es fácil, sino que esperan en Él en medio de sus juicios. Es la alabanza de un pueblo diciendo: no te busqué solo cuando me convenía,
Te busqué de noche, con el alma cansada, con el espíritu cargado, pero nunca dejé de buscarte. Y eso, hermanos, eso es una fe madura. Una fe que he aprendido que no se trata solo de que Dios me saque del problema, sino de que Él sea glorificado en medio del proceso. Una fe que anhela más que respuestas. Lo único que anhela es su nombre, su presencia, su memoria y que su voluntad sea hecha. Esperar en Dios no es pasividad, es persistencia, es mantenerse en el camino correcto, aunque no siempre se vean resultados inmediatos. Es amar su justicia, incluso cuando nos duele. Es orar en la noche oscura sin dejar de confiar en que Él va a venir al amanecer. Y aquí viene el contraste, porque mientras unos anhelan a Dios, otros se resisten a cambiar, incluso después de haber sido tratados con gracia. Isaías 26, versículo 10 al 11. Hermanito Ricardo, por favor. Sí, hermanito, ¿cuál es el perdón? 26. Capítulo 26, versículos 10 y 11. Sí, hermano. Sí. Dice la palabra de Dios, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, humano, está alzada, pero ellos no ven, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá. Amén. Gracias, hermanos. No todo el que experimenta la gracia cambia. Hay quienes, aunque ven la bondad de Dios, siguen actuando con maldad. ¿Por qué creen que pase esto, hermanos? Pues por ingratitud. Por ingratitud. A pesar de tener la evidencia, no están ciertos y convencidos de que Dios realmente está actuando a favor de ellos. Pueden venir circunstancias que ellos ven la circunstancia y entonces hacen un comparativo y generalmente si no se hace conforme al propósito de ellos, pues entonces viene ingratitud. Gracias, hermano. Hermana Janet. Gracias, hermano. Yo consideraría que no hubo una renovación en la mente y por lo tanto no hubo una transformación en personas, lo que nos lleva a mirar hacia atrás como la mujer de Lot, ¿no? A añorar aquellas cosas que estuvieron antes y retroceden. Como el pueblo, ¿no? También que veíamos la semana pasada de Israel, que anhelaban Egipto. Manito Ricardo. Hermanito, con lo que dice aquí en Apocalipsis 9, del 20 al 21, nos da una idea, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, hermano, lo que estamos viendo en este mundo, con las ideologías comunistas que se están ahorita viendo, que traen caos, pobreza, miseria, depravación, que es lo que están enseñando, y están cegando a la gente, hermano, con todas las cosas que son anticristo. ¿Sí? Personas que ya son ateas, ya no creen en Dios, se les predica la palabra, mira, Dios te ama a pesar de todo eso, pero quiere que te arrepientas. No aprenden, hermanos, aquí lo dice en Apocalipsis, no se arrepienten, y lamentablemente, pues, hermano, tristemente van a padecer. Lamentablemente. Gracias, hermano. Hermanita Irma. Sí, pues yo pienso también que no ha habido como dice el hermano Ricardo y Janet, combino las dos cosas, que no hay un arrepentimiento verdadero de las personas, no se han arrepentido, se han bautizado, han aceptado en ese momento por una emoción, pero nada más.
su mente no la han renovado, o sea, viven en el mismo pasado, añoran el mundo, añoran cosas mundanas. Su mente está en esa parte, todavía no han sido renovados, precisamente porque no ha habido un arrepentimiento genuino del corazón. Entonces siguen viviendo en eso, en ese pecado. Obviamente la naturaleza pecaminosa que ya traemos, pues luego nos hace caer en cualquier tentación, porque nuestra mente es carnal, todavía no es una mente espiritual. Entonces para mí es eso. Amén. Gracias, hermana. Y pues sí, ¿no? Básicamente, hermanos, esto pasa porque la fe no crece por exposición, sino por, combinado lo que todos nos mencionaron, por decisión. Hay quienes, aunque vean la bondad de Dios actuando en sus vidas, aunque vean, aprendan, escuchen, deciden no obedecer. Hay quienes ignoran, aunque vean las pruebas enfrente. Y pues eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Yo considero que es porque no dice la literatura que hay que despojarse del viejo hombre. Yo pienso que porque no se ha despojado de ese viejo hombre. Yo estaba leyendo en un devocional que eso se equipara como a una persona que ha estado muchísimos años preso, y cuando obtiene su libertad sigue actuando como si estuviera preso, sigue adoptando las mismas actitudes, el mismo comportamiento, la misma conducta, el mismo todo, como si siguiera preso todavía. No se da cuenta que ya no está preso, ya está en libertad. Y eso lo equiparan precisamente con el despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo hombre. Ya no estás preso. Gracias, hermano. Pues la decisión queda en nosotros, ¿no? Porque por eso tenemos el libre albedrío. Nosotros escuchamos, leemos, estudiamos, pero al final del día, si nuestras actitudes, nuestras acciones no cambian, seguimos siendo ese viejo hombre. Y podemos ser esas personas que nos dicen el versículo 10 y 11 del capítulo 26. Continuando con Isaías 27, hermanos. Gracias a todos por sus comentarios. Isaías 27, versículo 1 nos dice: aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente fugitiva, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al monstruo que está en el mar. Aquí no se está hablando de un animal literal. Isaías está usando la figura del Leviatán como símbolo del mal desatado, del caos, del poder descontrolado que se opone a Dios. En la cultura del antiguo Egipto, el Leviatán representaba el terror de lo desconocido, las amenazas de fuerzas que el hombre no puede controlar. ¿Y qué nos está diciendo aquí Dios? Que Él tiene la espada, la autoridad y el poder para derrotar incluso aquello que parece imposible de vencer. Él no ignora el caos, lo confronta, no solo con fuerza, sino con un propósito claro, porque cuando Dios actúa, no solo destruye al enemigo, restaura al pueblo. Y luego aparece algo inesperado, una viña, pero no como la viña abandonada de Isaías 5, sino una viña cuidada, protegida, amada. Isaías 27, versículo 3 nos dice: yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Esto es uno de los contrastes más bellos del libro, hermanos. El mismo Dios que destruye al Leviatán con una espada poderosa, también se presenta como ese jardinero cuidadoso que riega la viña durante el día y durante la noche. Y esa viña, hermano, somos nosotros. Ese cuidado es para su pueblo. No estamos hablando de una protección lejana o automática. Él la riega en todo momento, Él la guarda en toda situación. Él no se ausenta de nuestras vidas. Dios no solo quiere que creamos en su poder para pelear nuestras batallas, sino también en su amor constante para cultivar nuestras almas. Porque no solo somos salvos del juicio, somos restaurados para dar fruto.
Hermano Roberto, ¿nos puede apoyar con Isaías 27, versículos 4 y 5, por favor? Claro que sí, hermano. Dice el versículo 4, no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Y los hollaré, los quemaré a una. ¿Os forzará alguien mi fortaleza? Hagan conmigo paz, sí, haga conmigo paz. Amén. Gracias, hermano. Aquí Dios nos revela que Él no está buscando destruir. Él está buscando reconciliar. Si Él puede tratar con dureza el pecado, pero lo que desea es que nosotros, su pueblo, nos aferremos a Él. No hay amenazas aquí. Hay un llamado lleno de gracia. Haz paz conmigo. Haz paz conmigo. Esta es la invitación del día de hoy. A dejar de resistir. A dejar de postergar. A dejar de vivir en ese modo de supervivencia y rendirnos completamente a su cuidado. Dios está diciendo, estoy dispuesto a pelear contra lo que te está acabando, contra lo que te está lastimando, pero tú decides si haces paz conmigo. Y después se viene el fruto. Isaías 27, versículo 6, en los días venideros Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos y llenará de fruto el mundo. No solamente es una imagen de restauración, sino de impacto. Una vida arraigada en Dios no solamente sana, multiplica. Y el fruto de una persona restaurada por Dios alcanza a otros. No se trata solamente de sobrevivir, se trata de fructiferar, de llenar con esperanza todo nuestro entorno. Vemos las dos caras del carácter de Dios, su autoridad para vencer lo que nos amenaza y su ternura para regar lo que estamos llamados a hacer. A veces pensamos que Dios solo se manifiesta en las grandes batallas, pero también está en el cuidado silencioso de cada día. El mismo que vence a Leviatán, riega nuestros corazones. El mismo que juzga, también restaura. Y ese cuidado, si lo abrazamos, produce fruto. Entonces la pregunta no solamente es si creemos, sino si confiamos realmente. ¿Estamos dejando que nos riegue? ¿Estamos aferrándonos a esa fortaleza que Él nos da? ¿O seguimos dando espinos y cardos? ¿Estamos floreciendo o solamente estamos resistiendo? Hasta aquí el estudio del día de hoy, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia. Gracias, hermano, por tu tiempo, tu preparación, tu cargo del estudio. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Gracias a Dios, hermano. Hermano Ricardo. Sí, hermano. Bueno, antes que nada, gracias a Dios, hermano, por su esmero. Vamos aprendiendo poco a poco de este gran profeta. Y me quedo con un texto, hermano, de precisamente que Dios nos está invitando. Él no quiere destruir, sino a restaurar. Hay un texto que creo que es en 1 de Pedro 5 que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es 1 de Pedro 5, 6. Para que Él, o sea Dios, os exalte cuando fuere tiempo. Entonces aquí en este texto, hermano, primeramente debemos de saber las maravillas que hizo Dios. La creación, por ejemplo, todo lo que hizo. Pero también, hermano, la fe obediente. Se ve en este texto la fe obediente. Por ejemplo, cuando Noé construyó el arca, pero ¿en medio de qué? De oír la voz y de obedecer. Entonces, si estamos en paz, estamos en regla, a cuentas por medio del Evangelio de Cristo, hermano, vamos a tener grandes promesas, ¿sí? Recordemos que no quiere la destrucción de nadie. Él desea de todo corazón que nos arrepentamos, aunque tenemos ahorita tiempo, ¿sí? Entonces, pues este texto se me hace muy poderoso, hermano, que nos está diciendo: humíllate. O sea, quita ese ego, quítate esa venda de que el universo fue creado de la nada, que venimos del mono. No, hermano, todo tiene una perfección. Y si notamos las maravillas de Dios, y obedecemos, hermano, ese es su plan, obedecer el Evangelio, hermano.
vamos a tener grandes promesas. Esto es lo que nos está hablando Isaías, ¿sí? Y me acuerdo, hermano, ya para terminar, y disculpe el tiempo, en este texto de Isaías 26, del versículo 20 al 21, hermano, en la pandemia se dio una prédica, hermano, del COVID. El COVID no fue casual, hermano. Dicen que todas estas pestes, hermano, sabemos que Dios, por ejemplo, en Job utilizó a Satanás. Vas a quitarle esto, pero a él no me lo toques. Ahorita no, quítale esto. Por lo del COVID, hermano, no fue, aunque digan que los chinos, que los americanos, no, fue puesto ahí por algo, hermano. Fue una depuración que hizo Dios. Así yo lo veo, y en estos dos textos, hermano, de Isaías 26, del 20 al 21, dice en el 20, escóndete un poquito. ¿Qué hicimos en la pandemia, hermano? Claro, los que estuvimos, tuvimos que trabajar porque pues teníamos que trabajar y sostenernos, teníamos que salir, obviamente cubriéndonos, protegiéndonos. Eso es, escóndete un poquito. Y en el 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Entonces esto, hermano, lo relacionamos con el COVID, hermano, que fue en cierta manera, fue muy duro, pero por algo Dios permitió eso, hermano. Eso como una especie de depuración, puede ser, hermano. Entonces estos dos textos los relacionamos con este ejemplo de esta pandemia que pasó. Nos está advirtiendo, escóndete un poquito, cúbrete, protégete. Pero aquí también dice el castigo, hermano, que va a venir. Entonces, Dios, esto que está pasando no es una chingada, algo de suerte, no. Por algo está pasando las cosas, hermano. Y estos textos fueron muy fuertes cuando se vio lo de la pandemia. Gracias, hermano. Y sí, ¿no? Ahorita los comentarios del hermano me hacían recordar una vez una hermana me mencionaba, ¿no? No hay que confundir la paciencia que nos tiene Dios con, ahora sí que tardanza, ¿no? Dios está esperando, no es que se esté tardando. No sé si alguien más tenga algún comentario, hermanos. Compartiste el texto que está en 2 Timoteo capítulo 2 y en el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si Él no puede negarse a sí mismo. Y es reiterativo tanto en la historia de Israel y los eventos del Antiguo Testamento, cómo es que Dios hablaba por medio de los profetas acerca de cómo hacer la voluntad de Él, pero lo hacía en un momento y de repente se empezaban a desviar y Dios los amonestaba. Lo más fácil era pues destruir, como lo hizo en el diluvio, pero Dios les daba oportunidad para que ellos se corrigieran. Mandaba a los profetas, algunos escuchaban, el remanente siempre se mantuvo fiel, los demás escuchaban y entonces algunos se corregían, pero la gran mayoría no. Entonces venían Babilonia, Asiria y todos esos instrumentos en la mano de Dios para castigar la desobediencia. En el día de hoy también sucede igual. Dios siempre nos da oportunidades. Nos da oportunidades porque Él siempre es fiel. Él ha prometido y entonces Él se mantiene en esa fidelidad. Y Él no quiere el castigo del impío. Él quiere que todos nos salvemos. Entonces, eso es lo que yo estoy analizando en base a este estudio que estás compartiendo con nosotros, cómo es algo cíclico, cómo sucedía en el tiempo de los jueces, también lo mismo. Entonces, en toda esa historia de Isaías, también se ve que como el profeta enviado por Dios lleva mensaje para que el pueblo se corrija. Entonces, es maravilloso porque dentro del carácter de Dios tenemos eso, su fidelidad. Y gracias a su fidelidad, pues Él no nos ha consumido, nos da oportunidades nuevas cada día. Dice que sus misericordias son nuevas cada día.
Y pues gracias, Martín, hermano, por este tiempo. Gracias a Dios, hermano. Y pues sí, Gracias, hermano. cada día es una oportunidad para obedecer, ¿no? Y para mantenernos fiel a su palabra. Lo primero es escucharla, pero no es el final. Tenemos que aplicarla todos los días de nuestra vida. Hermanita Sofi, ¿quería comentar algo? Aquí podemos ver, bueno, en el caso mío, que pues yo era muy católica y que era lo único que en mi tierra pues se escuchaba era el catolicismo. Entonces nosotros sí sabíamos que había un Dios, pero un Dios muy lejano. A quien se le pedía pues era a las imágenes, que era lo que nos inculcaban ahí. Y ya conociendo de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios no está lejano, Dios lo tenemos y Él siempre nos da la oportunidad y siempre estuvo al pendiente de nosotros. Y llega el momento en que nosotros, por medio de la palabra de Dios y por la obediencia, Dios nos quita esa venda que teníamos en los ojos y podemos ver que lo que antes creíamos pues no era verdad. Y ahora cuando leo el Salmo 115, veo ahí, yo digo, gracias Dios, porque tanto tiempo que estuve adorando a alguien que a ti no te agradaba, que tú eres celoso, como los estudios que nos está dando el hermano el domingo, que él es celoso y no comparte su adoración con otra cosa. Y yo creo que nosotros ahorita como cristianos, bueno, ahorita el estudio que nos está dando nos ayuda mucho, porque aún yo he escuchado que una hermana dice, es que yo tengo mucha fe y tengo fe en Dios y tengo fe, pero también tengo fe en el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo me quedo, ¿cómo si tiene fe en Dios y confía en Dios y todo lo que hace, pues es porque tengo esa fe en Dios, pero tengo fe también en el Sagrado Corazón de Jesús? Digo, eso es idolatría todavía, porque pues Dios dice que no comparte su adoración con alguien y que Él es celoso y todo eso. Entonces yo digo que todavía hace falta de que pues leamos más la Biblia para que entendamos que ya no es eso, ya no es la idolatría. Podemos ver en Jerusalén todo lo que digo, en Israel todo, como cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud y todavía a pesar de que los llevó a un lugar y los estuvo cuidando, abrió el mar y todo eso, aún así ellos pues lo que hicieron, el becerro de oro y todo eso, ahí se nota que ellos querían volver otra vez a esa esclavitud que tenían antes, porque ellos decían que allá tenían comida y todo, no pasaban hambre, pero Dios siempre estaba con ellos. Y aquí podemos ver que nosotros también, Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona, y siempre nuestra fe y nuestra confianza debe de ser nada más en Dios. Y podemos ver como cuando nosotros le pedimos a Dios, no nos contesta inmediatamente porque Él sabe en qué momento, pero podemos ver las peticiones que le hacemos y que Dios contesta. Entonces uno se queda admirado y agradecido con Dios, porque dice uno, gracias, porque la petición que te hice tú me la contestaste en tu tiempo, en tu momento. Inclusive y aunque no la conteste, ¿no? Y aunque no la conteste, porque como bien decía hermanita, muchas gracias, los ciclos se repiten, o sea, siempre es lo mismo, pero como bien nos decía el hermano Vicente, Dios siempre quiere que escuchemos su palabra. Quien no escucha, quien no la escucha, no la entiende, no la va a poder aplicar. Incluso poníamos el ejemplo en la clase de los domingos con los chicos, cómo pueden tener una relación con alguien pues que no conocen. Para poder obedecer, lo primero es conocer, ¿no? Gracias, hermanita. Hermana Irma. Ay, perdón, ¿ya me oye? Ya. Perdón. No, pues yo gracias te doy, hermano, porque estudio, pues a mí sí me ha ayudado mucho, ¿verdad?, a entender muchas cosas sobre nuestro Dios, sobre la confianza y la importancia que Él nos da siempre
esa paz interior, ¿no? Que solamente con Él la podemos tener. Sobre todo a mí enfatizo mucho sobre la importancia de la perseverancia, ¿no? La perseverancia y la fe y la confianza en que Dios nos da para recibir esa paz y esa protección. Él nos promete todo. Él nos promete la fidelidad. Él nos promete siempre estar con nosotros, siempre con los brazos abiertos, esperando que nosotros nos arrepintamos si estamos actuando mal. Él siempre está esperando. Nosotros somos obviamente los rebeldes, los que a veces no aceptamos. Sí escuchamos la palabra, pero hay textos en donde dice, escuchas pero no haces más nada. Entonces aquí pues Él dice, pues arrepiéntanse, porque yo los estoy esperando, arrepiéntanse. Ahora vemos los juicios que ha tenido con Isaías. Bueno, ahorita en Isaías hemos visto los juicios que ha habido en esos lugares, ¿no? Que Dios pues, como tú dijiste en la clase, en este estudio, pues hacía instrumento de muchos pueblos de ahí cercanos para destruir lo que consideraba Dios, que pues ya no había modo, ¿no? Entonces es muy bonito este libro, a mí me gusta mucho, y muchas gracias por el estudio, hermano. Gracias a Dios, hermana. Bueno, hermanos, pues si no hay más comentarios, hermano Luis, ¿nos puede dirigir en oración para finalizar, por favor? Sí, hermano. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias, Señor, en este día, porque nos has permitido, Padre, tener el privilegio de poder acudir a tu llamado en este estudio que tú tenías, Padre, preparado para nosotros a través de nuestro hermano Martín. Te damos las gracias, Señor, por tus bendiciones y por permitirnos, Padre, poder entender y comprender un poco más de tu palabra para poder llevarla a nuestra vida. Bendice a nuestro hermano Martín, bendice a todos nuestros hermanos que han apartado este tiempo, Señor, para estar aquí presencialmente, y los hermanos que lo han apartado para conectarse y participar, estar y aprender de tu palabra. Señor, bendice a todos y cada uno de nuestros hermanos, a los que no se pudieron conectar. Tú sabes los motivos, Padre. Te pedimos que los bendigas, a todos y cada uno de nuestros hermanos. Y Padre, te damos las gracias, orando en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gusto en